Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que les voy a contar mi experiencia con la Africa Twin. Soy propietario ya hace aproximadamente unos 4 meses. Llevaba con muchas ganas de hacer este video hace rato, pero bueno, varias circunstancias, sobre todo de tiempo, no habían dejado. Les quería entonces comentar cómo fue mi experiencia con ella. Les voy a contar qué fue las decisiones que me llevó hasta llegar hasta esa moto, porque tenía varias, digamos, opciones. Fue una decisión que no estuvo fácil, pero bueno, aquí estamos. Ya llevo aproximadamente unos 3.500 kilómetros recorridos entre rutas y digamos cosas rutinarias, porque uso bastante la moto, la verdad. Entonces bueno, vamos a concentrarnos en explicar las razones por las que llegué hasta acá, como les dije, las motos que vi, ya estando en la moto, las cosas buenas que he identificado, las cosas no tan buenas, temas de gastos, de consumo de gasolina, bueno, un montón de cosas que les quiero contar. Entonces bueno, espero que les sirva este video. Vamos arrancando por las opciones. A ver, esta es aproximadamente mi 15ª, 16ª moto que tengo. Antes de esto tenía una Kawasaki R6N, que fue la moto con la que más he durado. Fueron aproximadamente unos 6 años que estuve con ella. Muy contento con la moto, la verdad es una máquina excelente, sobre todo para las personas que se están iniciando en este mundo del alto cilindraje. Una moto pues que tiene sus pros también y sus contras, pero demasiado recomendada. Entonces bueno, ya llevaba bastante rato con ella, venía como con el bichito de que quería cambiar, pero desafortunadamente pues por cosas de la vida lo tuve retrasado varios tiempo, hasta que bueno, digamos que se empezaron a acomodar las cosas. Ya me di a la tarea de que sí o sí la iba a comprar. No soy una persona que cuente con mucho dinero, ¿cierto? Pero digamos que con la venta de la Kawasaki R6N y un préstamo en el banco, entonces ya con esas cosas en firme ya me di a la tarea de buscar la moto que quería. Tenía varias opciones dentro de la moto que estaba buscando. Tenía algo claro, y es que por las motos que he tenido ya quería una moto que fuera de aventura, pero que fuera una aventura que yo pudiera meter una moto a cualquier terreno y que no fuera a sufrir con ella, porque digamos la Kawasaki R6N, siendo una moto que no es para viajar, la usé bastante para eso, pero en el momento que uno se encontraba, digamos, una trocha, una carretera pues medianamente destapada, ya empezaba uno a sufrir porque la moto definitivamente no es para ese terreno, es muy bajita, las llantas, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo estaba buscando una moto, como le digo a mis amigos, por molestar, como para la jubilación. Tenía claro que tenía que ser una moto touring, que no fuera, digamos, con unas prestaciones, como les dije, que no me fueran a quedar corto ningún terreno, que yo sí la quería exigir en carretera, o si salía con mis amigos por la noche a dar una vuelta, pues que no me fueran a dejar botado y que fuera una moto que respondiera bien, que tuviera una buena altura al piso, unas suspensiones muy buenas. Yo no estaba buscando de pronto una moto para meterla full enduro, porque me parece que estas motos tampoco están diseñadas 100% para esto, y no es tanto por los componentes que tienen, sino porque es una moto pesada, ¿cierto? Entonces yo tengo otra moto que es netamente para enduro. Entonces para, digamos, full enduro tengo esa otra moto. Yo necesitaba una moto 100% que me responda en cualquier tipo de terreno, sin irla pues a meter a una pista de motocross, pues por decir algo, ¿cierto? Aquí habían varias candidatas. Digamos que una de las que más me llamó la atención y que estuve pues como muy cerca de adquirirla es la Bistron 800. Es una moto de aproximadamente $17.500, esos son 71 millones de pesos aproximadamente acá en Colombia. ¿Cuál era la ventaja? Que yo pues esta moto la conseguí en noviembre, pero digamos que esa tarea empecé a hacerla finalizando octubre. Entonces para esas épocas ya hay concesionarios que tienen los modelos 2026. No es el caso de Honda, porque Honda, por lo menos acá en Colombia, por esta época más o menos está lanzando ya su modelo de la Africa Twin 2026, si es que todavía llegó, pues porque a veces es un poquito demorado. Esta es modelo 2025, por lo que les dije anteriormente, pero concesionarios como Bistron, como Suzuki, como Yamaha, KTM, creo que eran las últimas, también era 2025, todavía no tenían 2026. Entonces bueno, con esta digamos que ya de entrada tenías una moto modelo un poquito más reciente, aunque todavía estamos en 2025, pero bueno, digamos que uno puede decir tengo una moto modelo 2026. El precio
bastante asequible porque es un muy buen balance, digamos, entre precio y calidad. Suzuki es una excelente marca en Colombia, tiene prestaciones bastante buenas. La moto particularmente tiene un muy buen balance entre el off y la carretera, ¿cierto? Tiene muy buena electrónica porque te viene con modos de manejo, porque trae el acelerador electrónico, viene de fábrica con quick shifter, las suspensiones son de muy buen recorrido, son regulables. Bueno, tenía varias cosas que me gustaban mucho, que de pronto no me llamaba y me terminaba de convencer 100% por esta moto, y es que el diseño que ustedes se ponen a ver es una moto muy plana, ¿cierto? No es como esta moto que tiene como sus curvas, sus subidas y sus bajadas. No, la Bistron en esa moto, digamos, muy recta, entonces no me gusta tanto. Eso es obviamente criterio personal, pero no me gustan así, ¿cierto? Entonces, esa era una de las cosas que visualmente no me terminaba de llenar, ¿cierto? O sea, estéticamente no me parecía tan bonita como otras opciones que tenía. Otra cosa es que la potencia del motor es esas 800 centímetros cúbicos, pero no tenía tan buena potencia, era aproximadamente 83 caballos de fuerza y un par de 78 newton metro. Entonces no era una moto que fuera como tan explosiva, como tan agresiva como me gustan a mí, que sean como brusquitas. Entonces eso también me ponía a dudar. No había tanta variedad de colores, o por lo menos no que me gustaran tanto a mí. Entonces, bueno, además otra cosa que definitivamente fue lo que ya me hizo desistir de la moto es que el servicio por lo menos al concesionario que fui, no era tan bueno. Entonces preguntaba por un color y que esa es muy difícil de conseguir. Preguntaba por el tema de accesorios porque venía una que venía ya con accesorios full, que eran maletas, los puños calefactables, bueno, otras cositas así, y no, desafortunadamente no tuve como un buen asesoramiento. Entonces fue una de las cosas que me hizo desistir, sabiendo que es una moto de excelentes prestaciones, eso hay que decir. Otra de las que tenía en mi radar era la Bistron 1000, que es la hermanita de esta 800. Obviamente es una moto más grande, más pesada, con un poquito más digamos, de prestaciones en el motor que me gustaban más, pero tenía otras desventajas. Por ejemplo, es demasiado alta, entonces pues yo no mido tanto, mido 1,73, 1,74 con los zapatos, entonces era una moto que de verdad me quedaba grande. Entonces yo pensaba, si era una ruta destapada, si vas con maletas, con varias cosas, cuando digamos la moto te gane el peso un poquito hacia los costados, que es donde de verdad pesa la moto, ahí me iba a ver como digamos a gatas. Es una moto muy pesada, es mucho más pesada que la Bistron 800, creo que es más pesada que esta moto. Entonces por eso ahí en ese lado no estaba tan chévere ese tema. Otra cosa es que el comportamiento en off-road de esta moto no estaba tan bien calificado. Creo que las suspensiones de pronto le quedaban, pues de los comentarios que leí, las suspensiones le quedaban hasta cortas cuando esta moto iba con parrillero o cuando estabas haciendo, digamos, algún resalto que la exija, o un mismo wheelie. La moto caía muy duro y las suspensiones sufrían bastante. De hecho, vi un video que había una que las barras como que se le volaban un poco. Entonces me puso como un poco a pensar eso. Otra de las opciones que tenía en mente es la llamada T7, la Tenere 700. Precio, digamos, muy similar a la Bistron 800. Esa moto está más que ensayada, muchachos. Entonces, digamos que era una compra muy fija. Pero esta moto no tiene un balance tan bueno cuando te pones a ver en el tema de off-road y carretera. La moto está mucho más pensada para el tema del off. Encontré como algunos comentarios cuando ya la moto la tenías con pasajero, con maletas, y ya respondiendo en carretera, la moto, digamos que la potencia ahí es donde se le queda un poquito corta, porque sabemos que es este motor que es finísimo, que está muy ensayado, que creo que es el mismo de la MT-07, ¿cierto? Un bicilíndrico, pero como les digo, en cuanto a potencia se queda un poco corto. Entonces es una moto más pensada para sus prestaciones, para darle de uno, no, que para temas de carretera, que yo también lo considero dentro de las cosas personales, lo considero muy importante, ¿cierto? Entonces, bueno, otra cosa es que aquí por lo menos en Medellín, en Colombia, es una moto que Yamaha es un
digamos es una marca que por obvias razones se lo ha ganado, tiene mucha demanda, demasiada demanda. Entonces usted para pedir una moto de esas tiene que ser, pues usted ya tiene que ir concientizado que tiene que esperar por ahí 4 meses para una MT-07, una MT-09, una Yamaha Tenere 700. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y yo no tenía ya, digamos, dentro del programado no me podía esperar todo ese tiempo. Entonces, bueno, descartada. Ahora, la opción que, digamos, fue la que me acercó, como en definitiva me dio el impulso para yo ir por las motos, por la moto que quería, fue que me fui para el concesionario de KTM. Yo estuve viendo motos de segunda, a mí la KTM, la 890, me pareció una moto muy... Sí, me gustaba mucho, la verdad. Tiene un diseño bastante bonito, los colores son muy llamativos, me gustaba mucho el tema del naranja en KTM, esas motos son hermosas. Entonces, ¿por qué me empezó a llamar la atención? Porque KTM es una moto que responde súper bien en carretera y además en off también se comporta súper bien. De lo que más leí que me llamaba la atención es que esa moto es bastante brusca, o sea, para el motor 890 en cuanto a caballos y en cuanto a respuesta es una moto que nadie tiene duda que responde súper bien. Es más, vos con esa moto en carretera puedes pegártele casi que a las motos deportivas, pues si no estás en una recta y si sabes pilotearla bien, como tiene el centro de gravedad tan bajo, esa moto responde full, ¿cierto? Entonces es un excelente diseño, muy buena potencia, la suspensión ni se diga, ¿cierto? Es muy buena en ambos segmentos, en off y en carretera. El problema fue que yo veía esas motos de segunda y eran un montón a la venta y todas con muy poquito kilometraje, en exceso poquito kilometraje, y eso me empezó a llamar la atención. Entonces veía varias, de hecho pues fui a ver una de las de segunda y yo dije, ¿será que es que pues, ni siquiera me fui a ver en la página de internet en cuánto estaban nuevas, sino que me fui al concesionario directamente? Entonces allí ya me hicieron, me mostraron la moto, bellísima, tenían como, creo que era la última unidad que tenían para ese año, o no sé si era carreta pues del vendedor, y resulta que en mi imaginario, como yo las veía de segunda a un precio como bien, era como alrededor de los 60 millones de pesos motos con menos de con un año, póngale, de uso y kilometraje por ahí 6.000, 7.000 kilómetros. Las más tenían 12.000. Y yo, bueno, cuando me dijeron el precio, era casi 90 millones de pesos. Yo en mi cabeza, pues, no me la imaginaba tan cara. Entonces, bueno, igual me hicieron el estudio de crédito, no sé qué. Cuando ya me fui a ver, yo, pero es que esta moto está muy cara. Y yo siempre había tenido como en mi cabeza la moto de mis sueños como tope. Era esta señorita, la Africa Twin. Y yo siempre está como costosa. Igual entonces voy a ir a averiguar, pues nada, se pierde. Voy a ir al concesionario de Honda. De pronto me adapto un poquito más a la Transalp que estaba recién salida en esa época. Entonces podría irme por ese lado y averiguar la Africa Twin, que nada se pierde. Cuando fui a ver la Transalp, una moto como por el estilo de la Bistron 800 en cuanto a precio, si no estoy mal eran como 75 millones de pesos, una moto con prestaciones excelentes. Allá me la mostraron porque no había investigado de ella, muy buena, demasiada potencia en ese motor. Lo único es que el diseño no me termina de convencer porque para mí se me parece demasiado a una Versys 250 o Versys 300, pero un poquito más robusta en cuanto al diseño. Entonces no me termina de convencer como la parte del carenaje, pero muy buena moto, ¿cierto? Eso es cuestión de gustos. Y allá hoy pues me mostraron esta, que es la versión básica, porque la Honda Africa Twin en Colombia se comercializan 2 versiones. Ya les voy a explicar las diferencias. Y yo pregunté el precio de esta y me dijeron que valía en ese momento 87 millones de pesos la moto, solo la moto, ¿cierto? Sin nada de papeles, nada de seguros, absolutamente nada. Y yo, pero si la KTM, la 890 estaba en 89, yo... Bueno, pues, o sea, para las opciones de crédito que tengo, como para la inicial que tengo, creo que se me acomodaría. Entonces ya me empecé a ver como el tema de cuotas y eso. No sé, creo que voy a inclinarme por este lado. Aquí hay una cosa, muchachos. Cuando uno va a hacer una inversión tan grande, cierto que obviamente todos tenemos casos diferentes, pero para el mío es una inversión casi que yo me la pienso para muchos años, cierto. Entonces yo estaba pensando en una moto con la que me va a quedar muchos años. Yo decía, si me pongo a comprar una con la que no esté como totalmente a gusto, ahí voy a empezar a patinar y después voy a decir como, no, ya la quiero cambiar, y no quería como llegar a ese punto, ¿cierto?
porque la voy a pagar en varios años por un montón de temas X. Entonces yo decía, tengo que tirarme por la moto que definitivamente a mí me enamore. Y esta moto, para mi gusto, digamos, estético y ya toda la parte funcional, que ya vamos a hablar un poquito de ella, a mí me enamoró. Entonces yo dije, no, pues me voy a dar la pela y me voy a ir de cabeza por la Africa Twin, y ya tiré los papeles para el crédito, terminé de hacer el negocio con la R6N que tenía y ya me la entregaron. Eso fue como que empecé a hacer las vueltas en la primera semana de noviembre, y ya antecitos de que se acabara el mes tenía la moto a mi disposición. Bueno, muchachos, ahora sí a lo que nos concierne. La principal razón por la que yo escogí esta moto, aparte del tema estético que me enamora, es el tema confiabilidad, que era lo que no pasaba con la KTM 890 Adventure que les estaba contando ahorita. Cuando tú te metías a foros, sobre todo en foros europeos, porque esa moto acá hay bastantes, pero en Europa, que obviamente por temas de impuestos, porque allá queda su casa matriz y todo esto, hay demasiadas. Pero el sinónimo de la KTM 890 Adventure es que es la poca confiabilidad. Es una moto que por el tema de cosas tan básicas como las mangueras de los refrigerantes que no soportaban la presión o se recalentaban y te dejaban tirados en la mitad, o sensores que fallaban, o simplemente piezas que de un momento a otro se caían. Entonces eran demasiadas las quejas, ¿cierto? Aparte de temas de torque, finalmente se traducían por allá en daños en árboles de levas y otros problemas más técnicos que cada uno puede meterse a mirar. Entonces, cuando vos buscabas el tema de confiabilidad, la Africa Twin, y no porque pues ya tenga una, siempre va a ser como lo mismo. Es una moto que básicamente se traduce en eso, en que te da la confianza y el respaldo para hacer rutas largas, para hacer rutas difíciles. Como sabemos, es una moto que tiene ADN Dakar de hace muchos años, ¿cierto? Ha venido evolucionando obviamente, pero el tema de confiabilidad es lo que de verdad me hace a mí como inclinarme por eso, porque les estaba comentando que yo quiero una moto para bastantes años y que me la quiero disfrutar mucho en múltiples aventuras, ¿cierto? Les voy a hablar de especificaciones técnicas. Obviamente no voy a hacer tanto detalle, voy a hacer más detalle en la experiencia y las sensaciones que he tenido con ella durante estos 4 meses, pero igual les voy a tirar pues daticos acá como los básicos. Tenemos un motor bicilíndrico a 270 grados, que es lo que más se usa ahora actualmente en este tipo de motos, de 8 válvulas de aproximadamente 1084 centímetros cúbicos. La potencia es de 101 caballos de fuerza, y aquí es una de las cosas más, digamos, representan a la moto, y es que el torque es de 105 newton metros. Es decir, la respuesta es muy buena en cuanto a que quieres salir a velocidades, pues cuando vas en marchas vas a bajas revoluciones. El empuje de esta moto es una cosa, digamos, considerable, ¿cierto? Son 105 Nm a 6250 RPM, es decir que responde bastante bajo, donde entrega casi toda su potencia. Entonces es un motor que te va a saber sacar, digamos, de aprietos. Ahorita les explico un poquito de eso, de las sensaciones como tal del motor, pero digamos está sobrado en cuanto a respuesta. Tenemos la suspensión, que es una de las cosas que más caracteriza a esta moto. Tenemos suspensiones delantera y trasera de la marca Showa japonesa, demasiado buena. La delantera es de 45 milímetros, las botellas pues el espesor, con 230 milímetros de recorrido, bastante recorrido. La trasera es también, como les dije, Showa, de 220 milímetros. Todas son, digamos, configurables manualmente en esta versión, en precarga, rebote y compresión. Voy a hablarles de una vez de las diferencias de las dos versiones que se manejan en Colombia. Básicamente se reconocen acá a grandes rasgos, porque una es la versión mecánica, que es esta, digamos que es la más básica, y la otra es la Sport Adventure, si no estoy mal, bueno, algo así, que es la que viene ya con caja automática, ¿cierto? Automática pues porque
básicamente te mete los cambios por ti, pero también tiene, como los carros, tiene su modo secuencial, que es donde le das los cambios manualmente, pero a través de levas que tienen en el comando izquierdo. Entonces de ahí la puedes configurar pues para darle los cambios, o simplemente la colocas en automática y la moto hace todo el trabajo por ti. Las grandes diferencias, entonces, la primera es el tema que les digo, los cambios, ¿cierto? La segunda es que las suspensiones también tiene, si no estoy mal, 3 modos de regulación y son electrónicas. Entonces, a través del tablero, de la pantalla TFT y de los comandos pues, del manubrio en el lado izquierdo, ahí puedes configurar las suspensiones. Entonces, básicamente hay modos ya preconfigurados. Me imagino que también puedes de pronto hacer algunas regulaciones, pero entonces con esta moto, que es la versión que yo tengo, tiene toda la configuración de la suspensión, pero es de modo manual, como se hace normalmente en estas motos, que es a través de clics en la parte de adelante, y atrás tiene como un cilindrito que es por el que ajustas la suspensión. La verdad no le he cacharreado tanto a esto, la tengo con la configuración de fábrica porque me siento muy cómodo, pero de pronto voy a hacer un video más adelante en el que les muestre cómo es el tema de las suspensiones, porque es demasiado grande, ¿cierto? Es totalmente personalizable, y más en esta que en la electrónica se puede, pues tiene más opciones de configuración al ser manual. Entonces, bueno, eso va ligado a un tema de que los parrilleros, de que el tipo de que si tienes parrillero, que si tienes carga, que si la vas a meter a off-road, ¿cierto? Entonces, eso es un mundo muy grande. Por ahora les dejo el dato que es totalmente configurable, ¿cierto? Bueno, es en cuanto a suspensiones. Ligado a las suspensiones tenemos las llantas. La otra versión, la Adventure Sport, creo que tiene un rin un poquito más pequeño adelante. Esta es rin 21 adelante, viene con llantas Metzeler Caro Street, que son unas doble propósito, ¿cierto? O sea, que van a funcionarte bien en temas de carretera destapada. No va a ser obviamente unos tacos que te van a sacar casi de cualquier parte, ¿cierto? Pero son llantas con un grabado muy bueno para off-road. Adelante RIN 21, atrás RIN 18, llanta Metzeler, también se llaman Caro Street las dos, que también se comportan muy bien en tema de carretera. Entonces netamente son para los dos propósitos. Obviamente ninguna moto ni ningún tipo de llantas te va a funcionar perfecto cuando es doble propósito en uno de los dos ambientes, ¿cierto? Tendrán sus desventajas en uno y en otro lado. Digamos, en carretera, ¿cuál es la desventaja? El tema de confort, ¿cierto? Entre más tacos tenga y más separados sean los tacos, vas a sentir una vibración, vas a sentir un ruido. Entonces, el agarre obviamente no es el mismo que una llanta pistera. Entonces hay que tener como cuidado con eso cuando vas en carretera, cuando está lloviendo sobre todo, ¿cierto? Y cuando estás al contrario en off, como no tiene los tacos tan grandes, entonces una moto que si estás, digamos, por una senda que tiene bastante barro, acabo de llover, entonces obviamente las llantas se te van a llenar de barro más fácil y vas a tener más aprieto, ¿cierto? Porque no son tacos como las de una moto de enduro. Obviamente, si vos vas para una ruta, si sos de los que les gusta meter esta moto a un terreno full enduro, siempre va a estar la opción de que tengas un cambio de llantas y que le pongas tacos completos. O si vas a hacer un viaje que netamente es carretera y te gusta meterte a la candela duro y tienes como para ponerle las otras llantas, pues le metes unas llantas que sean netamente para carretera, ¿cierto? Bueno, los frenos. Tenemos freno delantero de doble disco de 310 milímetros con pinzas radiales. En la parte de atrás tenemos un freno único sencillo de 256 milímetros desconectable full del ABS. El chasis es bastidor semidoble con cuna de acero. El asiento viene en 2 posiciones, como lo ven, está ahí marcadito. Es muy cómodo, la verdad. Viene regulable en 2 posiciones. Ahí, por la altura que yo tengo, lo tengo en la más bajita, ¿cierto? Pero él sube otro poquito más, como otros 2 centímetros, si no estoy mal. El asiento no es un asiento blando, es como un gel, pero es semiduro. Digamos, al principio lo sientes un poquito rarito, pero en viajes más largos, la verdad es bastante confortable, es bastante amplio. Para el parrillero también es muy cómodo, entonces por asiento muy bien. Bueno, el asiento, como les dije, regulable. La altura es en la parte más bajita 825 milímetros y en la parte más alta 850. Es decir, no son 2 centímetros de diferencia, sino 2.5, como para corregirles ahí. El peso de la moto es una moto pesada, obviamente es grande, pesa 235 kilogramos con todos los líquidos, ¿cierto?
tanque lleno, todo full. Tenemos una pantalla táctil TFC de 6.5 pulgadas, la cual tiene conectividad Bluetooth tanto para el celular como para los auriculares. Tiene sistema CarPlay que viene con cable. Venden un dispositivo, hagámosle publicidad acá, creo que se llama Twin Link, en el que se ajusta directamente a la conexión y ya queda pues guardadito ahí sin verlo y ya te queda el CarPlay inalámbrico. Hay otras opciones que son chinos, pues los CarPlay inalámbrico, pero digamos por las dimensiones es que de pronto se dificulta si lo compras con un modelo acá. Entonces tendrías que conectarlo por cable y tenerlo a un ladito. Ya eso digamos son decisiones de uno. En cuanto a la electrónica, tenemos ABS en curva, tenemos control de tracción regulable, tenemos modos de manejo personalizado y tenemos modos de manejo ya preconfigurados que son off-road, touring, urbano y no recuerdo el otro, creo que son 4. Pero bueno, básicamente son esos. Y 2 modos que son totalmente personalizables, en tanto en la configuración del tablero, porque viene, digamos, depende del modo de manejo, se ve visualmente un tablero diferente. Entonces, pues los personalizables los puedes configurar gráficamente como quieras y obviamente ya los temas de control de tracción, de entrega de la potencia de la moto, del ABS, bueno, de wheelie, control de wheelie que también tiene, todo eso ya es completamente configurable. Entonces, bueno, vamos ahora sí a las opiniones. Yo con la moto, como les dije, 4 meses, aproximadamente 3.500 kilómetros de uso. En el que menos uso le he dado ahora es en tema de off-road, porque no me he metido tanto, pues tramos muy pequeñitos, cruzar un río pequeño y cosas así, pero digamos que off, no, unas carreteritas destapadas en las que la he sentido bastante bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar por partes. En el tema del motor, a ver, el motor tiene una muy buena respuesta sin ser una moto brusca. Entonces, si vos sos una persona que le gusta, digamos, tener 100% control del motor y que no sea como las KTM que son más agresivas, esta moto es, digamos, mucho más dócil en eso. Obviamente también tienes los modos de manejo en los que puedes de cierta manera jugar, pero como manera, digamos, personal, no es que los modos hagan un cambio tan significativo en la entrega de potencia, aunque no es la entrega de potencia lo que está regulando en realidad, porque el acelerador electrónico lo que hace con los modos de manejo es que simplemente la sensibilidad al acelerar te la regula o no, dependiendo obviamente de la configuración. Es decir, no es que si yo tengo, digamos, la configuración en la P, que es para esta moto, que te va a mostrar un circulito con, digamos, dividido en varias franjas, ¿cierto? En donde el azul full completo es que te está regulando toda la potencia y entre menos iluminado esté es que te está entregando más potencia. Entonces, si digamos lo tenés a la mitad, no es que regule los caballos y te entregue la mitad de los caballos, no, desafortunadamente no funciona así. Es que te está regulando la entrega con la que el acelerador electrónico te va a liberar la potencia de la moto, pero finalmente pues digamos en régimen más alto ya la moto en casi todos los modos de manejo se va a comportar igual. Entonces, bueno, eso por un lado el motor. A ver, como vemos, esto es un escape que personalmente a mí me parece bastante bonito, con la, digamos, con la estética de la moto creo que comulga muy bien, pero en cuanto a sonido creo que sí le hace falta al menos, por lo menos una puntera de un slip-on, de una marca pues que te guste para que mejore un poco más el sonido. Esto pues es a nivel personal. Sí me gusta que la moto tenga como más carácter, porque la moto de por sí llama mucho la atención, demasiado, pero vos vas acelerando y no te escuchan llegar nadie, no te escuchan llegar para nada. Y si hay otra moto que está, pues no sé, digamos una Ninja 400 con un escape modificado, ya, o sea, te va a anular por completo, casi que vos no vas a sentir el motor de esta. Entonces, personalmente creo que sí le hace falta un poquito más de personalidad, no para que te deje sordo, porque esta moto pues no es el objetivo de estar como candeleando, sino pues que sea confortable para viajes largos, pero sí que tenga un sonido como más, como con más personalidad. Bueno, les voy a hablar de acá de un tema que, digamos, desde las cosas que me ha costado un poquito adaptarme, o que me costó un poquito adaptarme, y es el tema de los cambios. A ver,
Esta moto, como viene originalmente, no es de una velocidad final muy alta. Yo diría que así como está de stock, fácilmente llega a los 200 kilómetros por hora, pero de ahí a que suba más, no creo que pase de 205 o 210 kilómetros por hora, ¿cierto? Digamos que no es el objetivo de este tipo de motos porque es para touring, no es una moto deportiva de alta velocidad, pero pues a uno de vez en cuando le gusta meterle como la pata, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el punto? Esta moto, yo que he tenido pues casi todo tipo de motos, incluyendo deportivas, siento que los cambios son muy largos, muy largos. Desde la primera, de ahí para arriba todos los 6 cambios que tiene. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que a pesar de toda la potencia que tiene la moto y del par tan bajo que te saca, digamos, con una punta de fuerza en revoluciones bajas y en velocidades bajas, te sube fácil, no es que te saque en cualquier cambio así de fácil. Voy a darles un ejemplo como de comparación con la última moto que tuve, que fue la Kawasaki R6N. Esa moto es más deportiva, pero es de cambios más cortos, no son tan largos. Pero ¿qué pasa? El motor bicilíndrico de la Kawasaki R6N funciona mucho más en revoluciones altas. Entonces, ¿qué pasa? Los pistones no tienen que hacer recorridos tan largos para, digamos, alcanzar, digamos, esas revoluciones, ¿cierto? Esta moto es de revoluciones mucho más bajas en comparación a la otra que funciona a tope en altas, ¿cierto? Entonces, como la Kawasaki R6N tenía los cambios corticos y esos, y digamos, revoluciona más rápido, si yo estaba en tercera y la aceleraba y medio quemaba clutch, la moto, aunque me sacaba espacio, la moto iba respondiendo, digamos, progresivamente, pero te saca en ese cambio, yendo, no sé, a 20 kilómetros por hora, una cosa así, a bajas velocidades. Con esta moto no. Si vos, digamos, vas a 20 kilómetros por hora y estás en tercera y arrancas en ese cambio a volver a subir, la moto, el motor, digamos, empuja duro, pero el cambio como es tan largo, si vos no quemas el suficiente clutch para que la moto alcance el recorrido, lo que va a hacer es que se te va a apagar. Empieza como a jalonear porque no está en el cambio correcto, y como esos cambios son tan largos necesita más, digamos, más velocidad para que en tercera funcione bien. Entonces tenés que quemarle clutch a la moto para que digamos, coja la velocidad suficiente, no la suficiente fuerza del motor porque la va a tener desde el principio, pero como no está en el cambio, si no la tenés en el cambio correcto y no quemas el clutch como debe ser, la moto se te va a apagar a pesar de tener un motor tan grande. Entonces ahí es como una de las cosas que me ha dado como duro y que les quería comentar. No es una cosa mala, sino que es cosa de acostumbrarse. Ojo que esto es importante, sobre todo en el tema de off-road, porque entonces vas a tener que trabajar más en cambios normalmente muy en primera, ¿cierto? O sea, porque no vas a tener suficiente velocidad como para ir en cambios más altos. Entonces aquí toca jugar mucho con el tema del clutch. Es una percepción, ¿cierto? La suspensión y las llantas me han encantado. La moto responde bien. En mojado las llantas han sido como, digamos, buenas las sensaciones. Nunca he sentido como que como peligro de que la llanta se me ha ido, no. De pronto una mala aceleración, una mala curva, pero ahí la electrónica de la moto funciona demasiado bien. Ese a veces en curva que sí me pasó en una carretera que estaba muy húmeda y tenía como restos vegetales por muchas hojas que caen, la moto respondió bien y lo ayuda a uno bastante con ese tema de la electrónica. Hay una cosa que mucha gente a veces me cuestionaba y es como, ay, ¿cómo la sentís en los tacos, pues en el tráfico? Tacos le decimos acá en Colombia cuando hay embotellamientos, que eso es como un carro, y la verdad es que la moto no se siente así. O sea, es una moto de casi 240 kilos, pero si vos la tenés bien balanceada, o sea, en realidad el peso no se siente. O sea, es como si fueras en una moto de enduro prácticamente. Y esta moto tiene una ventaja en cuanto a su competencia, por ejemplo la BMW 1200, que tiene el motor boxer, ¿cierto? Que sobresale acá a los lados, o la misma KTM, que tiene el motor como un poquito más bajo y las tapas sobresalen acá en este lado. Esta moto tiene una ventaja de eso, y yo creo que por eso en Brasil es tan popular y que vemos estos videos de estos manes muy locos, la verdad. Entre los carros, que son esos carros pegados y ellos pasando por la mitad en la moto, y
le pasan los retrovisores por acá por encima y si el carro es más alto, medio la moto se levanta y pasa derecho. La verdad es que la moto le da a uno la sensación de que usted puede pasar por cualquier punto. O sea, se puede meter por cualquier huequito. ¿Por qué? Porque es una moto que no es ancha, este motor es demasiado compacto y tiene otra cosa que, por ejemplo, siendo en motos como la Kawasaki R6N, no tiene tanto radio de giro. Entonces esta moto, como tiene tanto radio de giro y esta llanta tan grande, entonces si tú te vas a meter en entre carros, digamos a zigzaguear en tráfico totalmente quieto, la moto es súper ágil, no vas a sentir el peso porque como tiene tanto radio de giro, tú volteas con el manubrio. No tienes que inclinar la moto, entonces, y si hay que inclinarla, la moto responde súper bien. Entonces es una moto que a pesar del tamaño que tiene, a pesar del peso que tiene, es una moto muy, muy, muy ágil. Bueno, ¿qué más temas les cuento? La ergonomía. La moto es demasiado cómoda. El manillar creo que está a muy buena altura. Me imagino que para una persona de pronto más alta, como no sé, tipo 2 metros, 1,90 y tantos, convendrá un elevador de manubrio, pero para la altura de las personas que conozco y que han manejado mi moto, es demasiado ergonómica. Aparte de eso, pues tiene la altura adaptable, que eso es una gran ventaja. Digamos, vos la ves así parqueada y esa moto se ve gigante, pero cuando ya te sientas en ella y la enderezas, la verdad, la altura al piso es bastante asequible, entonces ya. El sillín, como les dije, no es tan blando, entonces bueno, pues eso ya es un tema de gustos. La tengo que ensayar en un viaje de más recorrido. Por ahora el más largo que he hecho ha sido de casi 4 horas yendo y 4 horas viniendo, entonces creo que al final sí ya empieza uno a moverse, pero no lo he ensayado como de recorrido. Entonces por ahora a mí me parece que está muy buena el término en cuanto a duro y suave, funciona súper bien. Bueno, hay una cosa que no sé por qué vienen los Handsaver como a la mitad, raro. Si ven, es como solamente una protección y en realidad no es tan protección porque esto yo creo que con una caída en enduro medio dura ahí mismo se va a partir. Entonces no protegen ni la mano como tal porque esto es como un plástico, ni tampoco te protege bien del viento porque esto bien es como para un case de un Handsaver de verdad de tamaño. Entonces digamos, protección a las manos, como viene originalmente, no la tiene. Hay que conseguirle el Handsaver como tal full. Y ya si usted es más de enduro y de que la moto de pronto se te cae un poquito más, sí conviene hacerle el cambio por unos de aluminio completos, que sean como más finitos y protejan más la moto. La única moto dentro de todas las que he tenido, la única Touring fue la Kawasaki Versys 650, que es el mismo motor de la R6N. Entonces, ahí la cúpula de la R6N no era tan grande y la protección aerodinámica no era la mejor, ¿cierto? Entonces yo estaba siempre acostumbrado a andar con cascos como deportivos, siempre en todas las motos. Ahora con esta moto ya sí me di la oportunidad y me compré un casco Adventure. ¿Qué fue lo que me motivó? Que cuando yo empecé a salir con ella, un par de veces me puse el casco de motocross y lo empecé a ensayar porque yo decía, pero es que un casco Adventure, el viento lo que hace es que uno le mueve la cabeza y las ráfagas de viento, entonces no me gusta esa sensación. Pero la verdad es que la cúpula de esta moto, que viene regulable en 3 posiciones, corta demasiado bien el viento. Entonces, cuando estoy manejando con casco Adventure, no siento que por la visera el casco se me desestabiliza para nada. De hecho, con el casco de motocross muchas veces yo manejaba sin gafas porque de verdad que el viento se le iba uno por encima. Entonces, un punto muy favorable, la cúpula. En cuanto a los frenos demasiado potentes. Creo que es la moto, sobre todo con el freno trasero, que es como más, que responde mejor, por así decirlo, ¿cierto? Sin ser peligroso, porque vos accionás el freno y de verdad podrías prácticamente solo con el de atrás manejar el peso de toda la moto. Obviamente no es lo ideal, pero es un freno que te da demasiada seguridad. A pesar de ser tan poderoso, no se siente como que vas a frenar y que la moto se te va a bloquear, no. Igual pues va a funcionar el ABS, pero es un freno demasiado bien trabajado, se siente la calidad en ambos. Obviamente el de adelante es más poderoso todavía, pero me sorprende gratamente es el de atrás. O sea, de todas las motos que he tenido, definitivamente es los mejores frenos, sobre todo el trasero, el de esta moto. O sea, ahí sí
nada que discutir. Entonces da muy buenas sensaciones y muy buena seguridad. En cuanto a luces, aquí hay un defecto de esta moto. Esta moto es como las motos deportivas, que el crenaje es estático. O sea, vos volteas con el manubrio y ella siempre te va a apuntar hacia el frente. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que cuando vas en una curva, sobre todo si es una curva cerrada, vos vas con la moto para este lado y la luz va a estar para allá. Entonces, me pasó en carretera en estos días que iba en una ruta con mucha neblina y la sensación de seguridad no es tan buena. Entonces, ahí, ¿qué sí toca hacer? Instalarle las exploradoras para el tema de curvas. Aquí tiene una ventaja la versión Adventure, y es que trae luces en curva, creo que es que se llama así. Tiene unas lucecitas acá como unas especie de exploradoras, pero ya vienen integradas, que creo que ayudan con eso y que para esta versión la verdad le hacen bastante falta. Entonces, exploradoras para rutas nocturnas sí hacen mucha falta. Entonces es una inversión que hay que hacer. De la electrónica, es bastante configurable, como les dije. La verdad tengo que estudiarle bastante. Le he hecho como cacharreándole a los modos de manejo, al personalizable, pero tiene demasiadas cosas. Entonces eso pues se los quedo viendo, pero esta moto tiene demasiada electrónica y es muy configurable. Tiene digamos, comando en el lado izquierdo, que es donde más tiene botones. Siempre impresiona un poquito al principio por la cantidad que tienen, pero la verdad es, ya después de que le coges el tiro, es bastante intuitivo. Que sí es muy maluco encontrar el pito de esta moto, pues a los que ven en España, el pito es la bocina, ¿cierto? Pues como el claxon, no sé, como le quieran decir. Es demasiado difícil de encontrar. Creo que por ahí alguien me dijo que los que venían como con Honda saben cómo ubicarlo fácil, pero no, para mí me ha dado muy duro. O sea, no lo encuentro fácil. Debería estar abajo en la parte más asequible, como en el fondo, pero está como por la mitad y no sobresale tanto. Entonces a veces uno por pitar un de otro botón y no sé qué, pues me imagino que a la larga uno se acostumbrará, pero creo que es un aspecto a mejorar. Aspectos también que deberían mejorar: la cúpula es regulable manual, no se puede con una sola mano, entonces tienes que parar para con los clics acomodarla. Pues podrías hacerlo también en bajada soltándote de manos, pero pues no lo recomiendo, es peligroso. Pero básicamente toca entonces bajarse. Las configuraciones de la electrónica creo que es un tema más de estudio, pero no creo que sea una desventaja, sino que es un tema de estudiarle y de acostumbrarse también al tema de los mandos. En cuanto al consumo, me parece que es una moto no tan gastona. Esta es la moto de cilindraje más alto que he tenido, porque he tenido 600, he tenido 650, y el consumo referente a ellas, póngale que podrá ser un 10, un 15% más que esas, que no me parece tan excesivo. La moto requiere combustible extra por el tema de octanaje. Aquí en Colombia está como muy entre el límite entre la extra y la corriente. Entonces, mejor pues para cuidarlo el tema de gasolina extra, no sé, de que estés de viaje y que sí o sí te toque parar en una estación de gasolina que no tienen extra, pues uno le pone corriente y no va a pasar nada, pero lo ideal sí es como mantenerla full de ese tipo de gasolina. El tanque no es tan grande como la del Adventure, que creo que tiene unos litros más. Está aproximadamente con el tanque full y siempre dejándola ya casi hasta abajo. Creo que alcanza, en lo que me ha tocado a mí, por ahí 290 y tantos kilómetros, casi los 300 kilómetros, perdón, con el tanque lleno. Eso no estoy seguro cuántos galones son como 3 punto algo. Digamos, en el precio de la gasolina de Colombia son alrededor de 70 a 75 mil pesos de gasolina extra. En carretera te puede alcanzar en promedio casi los 300 kilómetros de recorrido. Ya cuando está en uso urbano normal, que obviamente son más gastonas, póngale aproximadamente los 250 kilómetros de recorrido, entre 240 y 250 kilómetros, que para mí me parece un consumo muy bueno para lo que es el cilindraje de esta moto. Ya le hice el primer mantenimiento, que fue a los 1000 kilómetros, la llevé como a los 1200 kilómetros más o menos. Ya en esto me va a tocar el de los, no sé si es a los 5000 o a los 6000 kilómetros, porque no sé por qué, si el manual dice que es cada, creo que 10.000 kilómetros el cambio de aceite y los mantenimientos. Aquí lo hacen llevarlo uno cada 5.000 kilómetros. Toca hacerlo desafortunadamente por el tema de garantía,
y las revisiones son costosas. La primera solamente me cobraron los insumos, no la mano de obra, fueron 300.000 pesos, si no estoy mal, por el cambio de aceite y del filtro, y ya le revisaron como el kit de arrastre, lo lubricaron y ya, eso es lo que le hacen en el primer cambio de aceite. En el otro ya me imagino que si es más grande tendrán que cambiar filtro de aceite, filtro de aire, que tengo entendido que son 2, entonces esa sí se va a ir un poquito más costosa. La moto obviamente tiene gastos fijos altos por el tema de los mantenimientos, entonces por ejemplo yo estoy viendo la opción de otra moto más pequeñita para no hacerle tanto kilometraje en la ciudad, no porque me duele hacerle el kilometraje, sino porque pues al usted tener esos mantenimientos tan costosos tan seguido es un gasto grande. Entonces creo que conviene más el tema de tener una moto auxiliar para las vueltas, yo que uso tanto la moto, digamos para las cosas aquí internas, y no hacerle tanto recorrido a la moto como en cosas que no vale la pena. Obviamente para los viajes largos 100%, para eso está diseñada la moto. Entonces bueno, en conclusión, las sensaciones han sido demasiado buenas, estoy demasiado contento con la moto, creo que la elección referente a las que tenía ha sido la ideal, ha sido como me la imagino. Ya obviamente la ensayaré en rutas más largas, la voy a meter a un off-road un poquito más exigente, sin, digamos, poner a sufrir la moto, que para mí no es como el propósito, y les voy a ir contando. La moto viene muy básica, entonces le quiero hacer varias cosas. Lo primero que hice fue el tema de las defensas. Todos los accesorios de esta moto son demasiado costosos, y sobre todo si los averiguas y los compras directamente del concesionario. Por ejemplo, estas barras, ahí les voy a hacer un video, son de la marca G-Parts, de Bogotá. Ellos son fabricantes y te la envían obviamente cobrando el domicilio, pero referente al costo de lo que me ofrecían el concesionario, que son obviamente ya otra marca que es Gibi, que sabemos que es muy buena, muy fina, esta opción estaba que por ahí una tercera parte de lo que me valían es. No sé si comprarle las defensas bajas, estoy como pensándolo porque no me gusta el tema de los herrajes acá, pero estas sí obviamente se necesitaban por todo el tema de la protección del crenaje, la farola, ¿cierto? Entonces es por ahora lo único de accesorios que le he colocado, aparte del protector de la pantalla del TFT. Entonces ya le instalé estas barras, se las instalé yo mismo, me llegaron a domicilio, obviamente con ayuda. Les voy a especificar bien en otro video cuánto me valieron, porque pues no solo es para esta moto, hay muchas, hay para otras marcas, y la verdad es una opción demasiado buena. No es tan complejo de instalar, obviamente hay que cacharrearle. Ahí les dejo el video con las instrucciones de cómo lo hice. ¿Qué le quiero comprar yo a la moto como para cerrar ya el video? Le quiero instalar obviamente los handsaver que les dije ahorita para más protección. Quiero cambiarle el escape, ojo, no le quiero cambiar el full system porque esto tiene varios sensores de oxígeno por acá y el tema del catalizador. Entonces por tema de gases no me quiero enredar más adelante para cuando tenga que hacerle revisión técnico-mecánica en Colombia, que se hace a los 2 años después de comprarla, y tampoco quiero pues tan ruidoso. Entonces solamente el slip-on, que se lo voy a cambiar, todavía no tengo claro por cuál, pero sí se lo quiero cambiar. Le quiero también mandar a instalar el tema del quick shifter, que creo que para este tipo de moto le hace falta. ¿Qué más era? No, creo que básicamente son esas cosas: defensas, slip-on, quick shifter, y ya, eso es todo pues por ahora. Bueno, no, claro, como la voy a utilizar para viajar, perdón, entonces le voy a colocar los herrajes para las maletas laterales y el top case, que no le quiero poner uno metálico porque esta moto tiene un corte demasiado off, demasiado bonito como para mantenerle un maletín acá metálico. Es una de las cosas que estoy pensando, todavía no es decisión 100%, pero creo que me voy inclinando más por tener maletas todas flexibles, tanto laterales como la parte de atrás. Entonces obviamente le tengo que comprar los herrajes y ya las maletas. Y bueno, muchachos, esto es todo. Como les digo, demasiado contento con la decisión. Les voy a ir haciendo videitos de cosas referente a la moto. Voy a hacerle otros videos de otras reseñas de otras motos de los amigos míos, por ejemplo de la KTM, la 690, la que es, se me fue el nombre, Supermotar, una Ducati Scrambler. Bueno, hay varias motos con las que me gustaría hacerle videitos. Entonces bueno, espero que les haya gustado la reseña. De pronto les haré más específica cuando la meta de pronto a off o a terrenos donde la moto sea más exigida, y más adelante también igual les daré como opiniones en cuanto a viajes largos y todo esto. ¿Listo? Entonces cuídense bastante, muchas gracias ahí.